Mariano, ¿cómo le va? Gracias por este ratito. Bienvenido. Gracias a vos por la invitación. Muy buenas noches. En principio, sobre el tema aerocomercial, ya que hay conflicto latente en puerta, etcétera, usted fue presidente de Aerolínea, pero una cuestión de coyuntura. Esta política de cielos abiertos, etcétera, que tanto cuestionan algunos gremios, le ha permitido al gobierno tener mayor inversión en el sector, le ha permitido a muchos argentinos volar, cosa que no ocurría, 26% más de pasajeros, 255.000 más en junio, y le ha permitido a muchas ciudades tener una conectividad que antes no tenían. No es tan así. Además que es una burbuja que ya se está pinchando. Lo que hizo... Pero ¿cuál es el principal cuestión? Para entender la lógica de por qué todo esto que yo le digo, que parecería ser todo beneficioso... Hay que entender cómo funciona el mercado aerocomercial en el mundo. Cuando uno abre las puertas y satura de líneas aéreas, tiene un primer momento que parece agradable para los pasajeros porque compiten salvajemente con tarifas muy por debajo de los costos. Esto genera una sensación de que hay mucha oferta y barata, pero lo que está pasando es que hay una competencia salvaje, hay políticas de dumping que apuntan a fundir alguna compañía. En este caso, Aerolíneas Argentinas, que es la que llega a todo el país. Líneas aéreas que vienen por las rutas rentables. Esto ya está generando ese resultado, pero las que pierden no es solamente Aerolíneas, están perdiendo todas. Avian ya suspendió las operaciones, no está pagando sueldos hace 2 meses. Andes, que había decidido, una empresa nacional argentina que había decidido crecer, está devolviendo aviones. No se sabe qué va a pasar con Flybondi y con Norwegian, si este año van a seguir o no. La verdad que esto termina, ya lo vivimos en los 90, lo vivimos en la dictadura militar, termina con pocas líneas aéreas que solo vuelan a aquellos destinos donde hay suficiente rentabilidad. Lo que nosotros habíamos intentado hacer, y creo que con algún grado de éxito, era fortalecer la línea aérea de bandera que tenía una función social. No era una empresa comercial que solo pensaba en la rentabilidad, porque si no, no tendría vuelos a todas las capitales de provincia, no tendría vuelos entre las provincias. Y ese crecimiento que tuvo Aerolíneas Argentinas hoy se detuvo. Ahora está detenido y Aerolíneas Argentinas está desesperadamente buscando rentabilidad, y lo que vemos que acaban de anunciar como gran novedad, que es un vuelo de Ezeiza a Orlando. La verdad que esa no es la función que tiene que tener Aerolíneas Argentinas. Lo cual va a resentir vuelos a Roma y a Nueva York. Además de para que compensar... desnuda, que es una sábana corta que desnuda otros destinos. Y pero un dato no menor es que... ¿cuál es la visión, ¿no?, de la empresa actual? En lugar de conectar al país y en lugar de traer turistas, nosotros lo que hacíamos era poner vuelos desde distintas ciudades del interior de Brasil hacia Buenos Aires para distribuirlos en los destinos turísticos de la Argentina, porque los brasileros son los que vienen a conocer Calafate, Ushuaia, las cataratas. Y lo que hace ahora la gestión actual es poner los vuelos donde los turistas argentinos se van al exterior, que es lo que no le conviene a la Argentina. Bueno, eso igual tiene un ida y vuelta, ¿no? Supongo que también habrá brasileños que vienen. Además, hay que entender las particularidades geográficas y geopolíticas de nuestro país, que es distinto a otros países. En nuestro país es fundamental una línea aérea de bandera pensada con esta visión estratégica, por las distancias que hay y por la poca densidad de población. Solo puede haber conectividad aérea y conectividad entre los argentinos si se fomenta, se sostiene y se promueve una línea de bandera en lugar de dejar en manos del mercado, porque naturalmente el inversor privado va a buscar las rutas, y es lo que está pasando, porque las que entraron no vienen a complementar las rutas de Aerolíneas, a volar a lugares donde Aerolíneas no vuela o donde vuela con poca oferta. No, va a las mismas rutas donde ya vuela Aerolínea, Córdoba, Ushuaia, Calafate. O sea, ¿cree que lo andado en materia aerocomercial hay que desarmarlo? Totalmente. Yo creo que hay que fortalecer un mercado regulado. Esto de eliminar los pisos tarifarios, ¿para qué son? Para permitir el dumping. Esto ya pasó en la Argentina. Y además lo que pasa... Está bien, pero decían que ahí era el único país que tenía precio regulado, que el resto nunca no es usó. Cierto, no es cierto. No es cierto. Pero lo tiene Brasil, lo tiene Chile, lo tiene Estados Unidos, lo tiene Canadá. No es cierto. Y Estados Unidos está ahora protegiendo sus líneas aéreas del ingreso de las asiáticas, que son monstruos, que están copando otros mercados. No, hay que proteger la industria nacional y la industria aerocomercial nacional también. Sobre todo, particularmente, insisto, en países como el nuestro, donde las distancias son tan largas y el transporte aéreo es fundamental para estar integrado. Si no, es considerar que hay provincias que queden aisladas, queden sin conectividad, pierdan, porque en el avión se transportan empresarios, médicos, profesores, órganos, pacientes.
es mucho más que un pasajero, además de turistas que generan trabajo. Y mercadería. Mercadería, peso, volumen. correo, diario, etc. Bueno, desistió de la idea de ser jefe de gobierno. La última vez que estuvo acá, dijo, pero necesitamos un acuerdo. Bueno, no, pero no desistimos de la idea de ganar la ciudad de Buenos Aires, que eso es lo importante. Ese era el objetivo principal, más que un objetivo personal de quién encabezaba esa lista. Nosotros lo que apuntábamos era ganar la ciudad de Buenos Aires. Y creemos que con Matías Lames construimos una fórmula que tiene esa potencialidad, o por lo menos que apuesta a ganar la ciudad, no a posicionar a una persona o un candidato. No, es ganarle al gobierno, porque la verdad que en la ciudad de Buenos Aires están pasando cosas terribles, no solamente en la Argentina, sino también en la ciudad más rica del país, las cosas que están pasando en el sur de la ciudad, pero incluso a 2 cuadras de la Casa de Gobierno, a 2 cuadras de la legislatura donde estamos trabajando nosotros, que se muere una persona de frío es inadmisible, inadmisible. ¿Votó en contra del traspaso de Nor y de Sur? Votamos en contra de esta manera inconsulta, de esta manera poco transparente de revolearle, porque hay que entender cuál es el origen de este traspaso. Viene de un ajuste brutal que está haciendo la Nación y que... Con la quita de subsidios. Para seguir afrontándolo, descargan las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires parte del peso de este ajuste. Y además porque escondido detrás de estos convenios que hoy se sometieron a votación en la legislatura, hay cosas poco claras y poco transparentes respecto de deudas que se compensan entre las empresas privadas, cuyos dueños además son amigos, parientes y testaferros del presidente, con el Estado Nacional. ¿Testaferros? Sí. ¿Quién? Midlin. Vos lo dijiste, mirá. No, porque es podrías haber dicho otro, pero sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Es grave. Gravísimo, es tremendo. ¿Y por qué te pensás que se toman las medidas que se están tomando? ¿Por qué? ¿Qué piensa el presidente cuando decide favorecer de la manera que favorece, perdonándole deudas, dándole aumentos de tarifas brutales, que incluso se genera toda la antipatía de la gente, el gobierno, a empresas que además no invierten en nada porque tenemos los cortes más brutales de la historia argentina? ¿Qué otra explicación le encontrás? Bueno, el nivel de cortes bajó de energía eléctrica y las obras parece que plata de inversión se está poniendo y las multas fueron de más de 300 millones de pesos las últimas. Le hacen cosquillas esas multas si es que se aplican y se cobran alguna vez. La verdad, creo que es pésima la gestión que está llevando adelante el gobierno. Kicillof dijo respecto a la provincia de la distribución eléctrica que hay que repensar el sistema, que hay que hacerlo a nuevo y que no descartaría una estatización. ¿Te cree que eso puede pasar en la ciudad, digamos? ¿O yo no descarto ninguna medida porque hoy el servicio es malo y es caro. Entonces hay que tomar medidas profundas para que la gente tenga un servicio bueno y accesible. Porque la energía no es una mercadería, no es el café que bueno no lo toma. Hace a la vida de las personas y de las empresas. Claro, pero alguno le va a decir de la vida familiar y de la vida económica, porque no solamente las familias se privan de cosas para poder pagar la luz, el gas y el agua, que son vitales, sino también las empresas que están cerrando en la Ciudad de Buenos Aires brutalmente, negocios, comercios, pequeñas empresas que no pueden pagar la luz, el gas o los servicios. El argumento del gobierno es que sin tarifas no hay inversión, sin inversión no hay obras, sin obras no hay energía, no hay suministro. De hecho, Marco del Pont dijo alguna vez, blanqueando cómo se había tomado la decisión de establecer cepos en la economía del dólar, que había que pagar y juntar mucha divisa porque había que pagar el pasivo energético, que era importar energía por más de 6.000 millones de dólares a fines del 2011, digamos. Obviamente que uno tiene que apuntar al autoabastecimiento energético y que creo que la Argentina estaba encaminada en esa dirección, con Vaca Muerta, con la estatización de YPF, y creo que el control y la lupa, hablando de este problema, la lupa puesta sobre las empresas privadas iba en esa dirección. Hoy se les da vía libre al negocio de estas empresas que además la fugan la plata. Entonces, sin ninguna duda, hay que tomar medidas drásticas en materia energética, particularmente con estas grandes empresas que son las que prestan el servicio en la Ciudad de Buenos Aires y parte de la provincia. Nacho Lourdes. Sí, Recalde, te quiero consultar, hubo un debate en torno a, bueno, en su momento se instaló el tema de vuelve por revancha el kirchnerismo. Alberto Fernández dijo se terminó las guerras, se terminó la guerra con los medios. ¿Cuál es la visión suya? Tal vez uno de los cuadros más jóvenes, bueno, ya no tan joven, ¿no? Pero
uno de los cuadros tal vez en el cual la juventud se referencia mucho. ¿Cuál es su visión respecto a eso? ¿Se acabó la guerra con los medios? ¿Se acabó la guerra con algunos sectores como encararon en algún momento? Sin ninguna duda, esta es el mensaje, la consigna que arranca con la decisión de que Alberto Fernández sea el candidato a presidente y quien conduzca este proceso. ¿Y cómo? Y lo que viene diciendo Alberto Fernández en ese aspecto también lo decíamos nosotros, que el primer ministerio que habría que cerrar es el Ministerio de la Venganza, que ya está abierto. Está abierto, dice usted. Hay que cerrar ese ministerio y hay que abrir el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud. Eso nosotros lo compartimos y lo veníamos diciendo también. Sin ninguna duda, esta falsa grieta que inventaron hay que terminarla, hay que desengrietar, como dice Axel Kicillof en su libro, y en todo caso discutir los caminos políticos que están en discusión en este momento en la Argentina. Pero eso sí, habría ahí que sí descartar reformas, por ejemplo, me acuerdo la reforma judicial 2013 que, esto es opinión personal, fue catastrófica para los intereses electorales ese año del kirchnerismo. Pero no tiene que ver con la grieta. En todo caso tiene que ver con una discusión que parte de un diagnóstico que creo que compartimos todos, que el Poder Judicial no funciona bien. Tal cual. Entonces, hubo una intención de mejorarlo. Vos la calificarás de mala, manchevada. No, digo que fue catastrófico para las posibilidades de una ustedes. reacción. Pero, sin ninguna duda, hay que hacer algo con el Poder Judicial. La verdad que, sí, coincido. y en esto Lourdes conoce mucho, la verdad que nadie confía en el Poder Judicial y da mucha vergüenza, muchas veces los fallos que llevan adelante muchos de los jueces. Hay otros que laburan muy bien, bueno, que justamente hacen te iba a preguntar. honor a su puesto, pero el sistema no funciona sin ninguna duda debidamente. Justamente te iba a preguntar por eso, porque te he visto acompañando a la expresidenta en el juicio que se lleva ante el Tribunal Oral Federal número 2, que es el de conocido como vialidad u obra pública. ¿Vos crees realmente que hay una persecución política? Porque vos también estás imputado en una de las causas, que es la de Aerolíneas Argentinas, donde supuestamente la expresidenta utilizó aerolíneas para lavar dinero, digamos, a través de los hoteles, contratando aerolíneas, ¿no? Sí, sin ninguna duda tienen poco fundamento. Recién hablaban de la causa de dólar a futuro. Y lo digo porque conozco un poco el tema judicial. Trabajé 13 años en tribunales, antes de irme a trabajar como abogado independiente. Trabajé mucho tiempo en tribunales y conozco la dinámica. Sin ninguna duda, acá se ha politizado la justicia en estas causas. Tiene una correlación directa con la disputa política que existe en el país. Y tiene que ver con las fechas de las citaciones, con la fecha del juicio oral, con la falta de fundamento de muchas de las imputaciones. Esto que vos señalabas recién no tiene que ver con lo que decías, sino que a mí se me había señalado como que las tripulaciones de Aerolíneas Argentinas descansaban en las postas en uno de los hoteles. En uno de los hoteles de Cristina. Que finalmente, cuya propiedad era de Cristina, pero que la explotaba una empresa privada. Y acá también hay que decirlo, dije en este programa, pero lo vuelvo a repetir, esas habitaciones se alquilaban. Cuando Aerolíneas era privada, las tripulaciones iban a ese hotel. Cuando Aerolíneas se recuperó y el Estado, a través de las licitaciones, siguió adjudicando ese hotel porque era el más barato, y también siguieron yendo las tripulaciones durante la época de Macri. Durante la gestión de Isela Constantini siguieron yendo a ese mismo hotel. Entonces, me parece que no hay una cuestión como esa que decían que Cristina daba la orden de no era que un vayan. direccionamiento y tampoco se trataba de lo que le imputan en Otesur y había, los Sauces, que era que Cristóbal o Lázaro pagaban habitaciones. Esa es otra causa distinta no está bien, pero que está explicada en otro lugar. Sí. No está bien explicada y por eso está rindiendo las cuentas creo que cada está bien uno. explicada, no me corresponde a mí. La justicia tiene pruebas, por eso está sustanciándose un juicio y hay un debido proceso y estará la legítima defensa respecto al índice media luna que dice el CONADAMON, de que los hoteles parecían llenos, pero en realidad estaban casi vacíos, solo se consumían docenas de media luna, y los obreros que dormían supuestamente en esos hoteles estaban a 600 kilómetros haciendo obras de otro calibre desde Austral Construcciones, la empresa de justamente Lázaro Báez, que pagó el mausoleo de Néstor Kirchner con plata, dicen, de su bolsillo, en esa construcción que hizo en Santa Cruz. Ahora, lo que quiero marcar es, lo que le imputaban a usted en su momento era
que la tripulación de aerolíneas paraba en hoteles. Y usted dice, no, pero espere, paraban antes, paraban cuando estuve yo, pararon después con Isela Constantini. Y siempre hubo gente que durmió allí. Aparte, te voy a decir una cosa. Yo me enteré que esos hoteles eran de Cristina después de mucho tiempo. La verdad que esos hoteles, y en las causas está acreditado, y esa es la defensa principal, Cristina era la propietaria del inmueble, pero se había desprendido, había sociedades que los explotaban y lo alquilaban a quien fuera. No estaba involucrada directamente en quién podría ser un planteo ético de decir, mientras sea presidenta, todo lo que me pertenezca voy a apartar de cualquier contrato con lo público. Fue lo que pasó. Y no porque si había contrato. Fue lo que pasó porque se desprendió de la administración de esos hoteles. Es como que vos tengas un departamento, lo alquilás. Lo que hace el que vive en el departamento... Sí, pero no permitiría que quien lo alquile sea un organismo del Estado. No es un organismo del Estado. Era una empresa privada, que los sauces y no me acuerdo cuál otra. No, aerolíneas. Y estaba los alquilando sauces, a una sociedad... Pero escúchame, los sauces se presentaban en las licitaciones de aerolíneas y ganaba porque era más barata. Y esto además, en su momento, cuando apareció una denuncia en algún medio, nosotros quisimos inmediatamente, en ese año 2010, 2011 creo que fue, enviamos todo a la Oficina Anticorrupción, donde había una persona seria, no como ahora. Donde había una persona seria que evaluó a ver si nosotros deberíamos haber revisado, dijo, la verdad es que no. Me perdí, ¿quién era? Julio Vitovelo. Que venía de ser de nueva dirigencia, yo me equivoco, estuvo en un pasado con Gustavo Vélez. Con Alberto Fernández. Y Alberto Fernández, bueno, justamente. Claro. Manilo, si usted fuera senador... O sea, que no era del palo. No recordaba. No conozco bien el caso. Y además era abogado, ¿no? Sí. Si fuera senador, 11 de diciembre, deja la legislatura, va al Senado. Entra, mayoría o minoría, Dios proveerá. Los votos lo van a decir. Enhorabuena. ¿Le puedo hacer 4 o 5 preguntas puntuales respecto a leyes que le van a tocar debatir? Primero, ¿bajaría la edad de imputabilidad a los 14 años, sí o no? No. ¿Aborto, sí o no? Sí. Reforma política. Una reforma que incluya la posibilidad de o boleta única o boleta electrónica, pero no este sistema. A discutir. ¿Qué texto? Pero usted está dispuesto. Sí, algo hay que hacer. Sí, yo estoy de acuerdo con discutir una reforma política. Sí. De financiamiento de los partidos, muchos temas que discutir. Una ley que regula el lobby. El lobby esto es, la relación entre los privados y el sector, a propósito de todas estas cosas que se generan. Hay que discutirlo. Depende de cómo esté reglamentado. En principio, a mí no me agrada que blanqueemos el lobby empresario que hoy existe. Digamos, admitirlo, reglamentarlo, legalizarlo, en principio no soy amigo. Una ley de semillas, como está discutiéndose en el Congreso, que le va a tocar porque está empezando el debate en diputados. Yo creo que sí. 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 ¿Ley de góndolas? También. ¿Me dejas sumar una, Paulino? Claro, las que quieran. Preguntame reforma laboral, reforma Claro. Bueno, y ahí queda lo más importante. De laboral sabe. Reforma laboral, te quiero consultar porque parece como que es un requisito que le piden las pymes al actual gobierno y que seguramente les van a pedir a ustedes si les toca volver a Las pymes gobernar. no están pidiendo eso. Las pymes saben lo que piden. Hoy lo escuché a Díaz Beltrán. Las pymes piden que le bajen los tarifazos, que le den créditos accesibles. Hoy lo dijo el titular de la CAME. Tener mercado interno a quien venderle. Eso no me deje inventándolo. Te voy a decir, Hoy durante 12 años las pymes dijo. crecieron y había reformas laborales, pero a favor de los trabajadores. Y crecían, vendían, abrían sucursales. Las pymes necesitan otra cosa, no una reforma laboral. Bueno, y otro tema, el acuerdo Unión Europea-Mercosur. ¿Usted lo votaría a favor o en contra? Primero hay que conocer los detalles. Uno no está en contra de acuerdos. Creo que hay que estar en permanente negociación con el mundo. Depende de los términos. Por lo que vimos hasta ahora, este acuerdo parece más pensado para favorecer un sector concentrado de la economía agroexportadora que a favorecer a la mayoría de los argentinos. Este acuerdo, en principio, no parece bueno para la Argentina. Tengo una última, Paulino. Sí. ¿Están analizando los errores que cometieron en el 2015 que los llevó a perder las elecciones como para ahora tener una posibilidad de ganar? ¿Te parece que no? Sí, creo que hemos mejorado mucho. Creo que hemos corregido muchas cosas y la fórmula presidencial creo que es un primer indicador de que se han revisado muchas cosas y que se propone una nueva etapa en la política argentina, porque lo que está pasando hoy en el país es muy serio, muy grave, la gente la está pasando muy mal y necesitamos cambiar el gobierno, cambiar las políticas.
Y por eso me parece que la fórmula encabezada por Alberto Fernández es la primera autocrítica o la forma más clara de demostrar que hay autocrítica de nuestro lado. Una reforma... Ojalá Macri haga autocrítica y empiece a revisar muchas de las medidas que toma, ¿no? Una reforma previsional, hay que discutirla. ¿Estaría dispuesto a equiparar la edad de jubilación entre el hombre y la mujer? En los términos en los que lo plantea el Fondo Monetario Internacional y los papers que maneja el gobierno, no. Esto de eliminar las moratorias, de bajar, de subir la edad. Pues baja la edad de imputabilidad, pero te aumenta la edad para jubilarse. O ir directamente a un sistema de ahorro privado como tuvimos en los 90 con las FJP, descartado. Yo creo que hay que fortalecer el sistema previsional y se fortalece de la mano del fortalecimiento de las políticas laborales, del salario, y para que los trabajadores cuando llegan a la edad de retiro tengan un ingreso digno que les permita poder vivir, poder pagar el gas, la luz, el agua, pero además poder irse de vacaciones, poder ir a comer afuera, al teatro y pagar el cable si quieren ver canales como este. Mariano, dos preguntas finales. La primera es, Lourdes le preguntaba los errores del pasado y, bueno, todos cometemos errores, no hay personas perfectas. Lo importante es no superar la cuota diaria, decía Confucio. ¿Cuál cree que fue el principal? ¿Cuál es la principal materia pendiente que les quedó? ¿Fue pecar de, qué sé yo, ingenuos, soberbios? No, la materia pendiente, nosotros los peronistas decimos que nunca vamos a estar tranquilos mientras haya una persona pobre en la Argentina, mientras haya una persona con necesidades. Y creo que la materia pendiente fue seguir avanzando en un camino que se recorrió y mucho. Yo me acuerdo cómo estaba la pobreza cuando Néstor Kirchner asumió el país y cómo estaba cuando Cristina lo dejó. Y lamentablemente cómo está ahora, de peor. Pero creo que habría que seguir avanzando en esa dirección. Habíamos llegado a un país, creo, con hambre cero y la pobreza cero era el camino que nosotros estábamos llevando adelante. ¿Usted cree que había hambre cero? Porque hoy hay 3 millones, 2 millones, 4, que se van a dormir. Estoy convencido, no lo digo yo, no lo digo yo, lo dicen... ¿Usted cree que no había situaciones ya en el 2015 inclusive y pese a todo? Yo digo que no había las situaciones de indigencia y de hambre que hoy hay. ¿Sí? Y además, si bien, como te decía, no habíamos llegado a erradicar la pobreza, ¿qué quedó la causa de esto es una curiosidad. ¿Qué quedó la causa de los tickets canasta que usted y su padre denuncian a propósito de un intento de extorsión para que ustedes... Qué buena pregunta. Fue un juicio que duró 10 años. ¿Cuánto? 10 años. En el año 2017 se dictó la sentencia definitiva, se condenó a la cárcel a uno, no sé qué condena tuvo, y el otro estaba prófugo. Todavía está prófugo. Ojalá que Santilli con estas cámaras lo encuentre. Hoy está prófugo todavía. ¿Es uno de los 46.000 en conflicto con la ley? Debe ser uno de esos tantos, no sé el número exacto, pero sí... No, está bien, pero a lo que voy es, los condenaron por un intento de extorsionarlos para pagarles a ustedes que no sean los que resisten una ley que permitía seguir abonando parte del salario con Luncheon Ticket. Era un negocio de, en ese momento, 10.000 millones de pesos que se iba a terminar si avanzaba una ley que finalmente avanzó, que era que a la gente le paguen con dinero y no con papeluchos. Ahora están volviendo los papeluchos, pero con unas tarjetas. No sé si los pudiste ver, pero están volviendo los tickets canasta a través de otro modo. De otro modo, con una especie de tarjeta de crédito que le dan las empresas para ir a comer en los bares de la zona como parte del sueldo. Lamentablemente esas cosas volvieron. No como promoción, no como incentivo para que lo hagan, no como beneficio adicional a... Siempre se disfraza de esa manera, pero es una parte del sueldo. ¿Cuánto cobraste? Le preguntan a ese trabajador y dicen 20.000 pesos más 1.000 o 2.000 en comida. Mariano, gracias por este ratito. No, gracias por la invitación. Tomó el café de Cabrales. No llegué. Y mire qué bueno. Y lo quiero probar. Se puso a hablar. Lo hicimos hablar tanto. Hasta la próxima. Gracias.